Hola meperos y meperas y bienvenidos al escenario cooperativo para vizcondes de los tomos del Reino del Oeste, porque la lucha contra el señor feudal no ha hecho más que comenzar. Vamos pues a la preparación y cómo se juega nuestra sección ¡En 5 minutos! Preparad la partida como en el reglamento original. Colocad la carta del señor feudal cerca del tablero y sus 20 trabajadores en una reserva. Ahora, antes de seleccionar las cartas de jugador y de ciudadano héroe, repartid las cartas de referencia dependiendo del número de jugadores y colocadlas junto a la parte superior de los tableros de jugador. Seguidamente, colocad la ficha de jugador feudal en la localización que indica la carta de jugador no escogida. Una vez hecho esto, de las cartas de jugador restantes, revelad un número determinado de ellas, dependiendo de la dificultad que deseéis, colocando los trabajadores del señor feudal en el espacio que éstas indiquen. Por último, reemplazad las cartas de pobreza y prosperidad por las de este escenario. Vamos primero con las cartas de referencia, las cuales indican los nuevos efectos que pueden tener lugar durante los turnos de los jugadores y fuera de ellos. La parte superior indica los recursos que se podrán recibir al transcribir un tipo de manuscrito y la inferior los efectos que se pueden resolver al realizar determinadas acciones. Estos efectos pueden ser retirar trabajadores del señor feudal o colocar un trabajador si no hay trabajadores feudales en esa localización. Pero ojo, el señor feudal protege a todos sus trabajadores de su localización actual y a aquellos que se encuentren en línea recta hasta el tercer nivel del castillo, por lo que no podrán ser retirados. La parte intermedia de la carta de referencia indica la acción que realizará el señor feudal al final del turno de cada jugador. Primero, se moverá, siguiendo las agujas del reloj y por el camino exterior. El número de espacios que indique el valor en plata de la carta de ciudadano adyacente a su localización actual. Una vez alcanzada su nueva localización, realizará una de estas tres acciones. Si hay uno o más trabajadores de los jugadores, retirará uno y lo devolverá al suministro del jugador, aunque si hay de varios jugadores, estos decidirán cuál retirar. Si no hay trabajadores, colocará uno de los suyos en esa localización. Y si hay uno o más de sus trabajadores, despedirá la carta de ciudadano adyacente a él y resolverá, según el icono de la parte superior derecha de esta, el efecto que corresponda con respecto a su carta de señor feudal. Si al final de su turno hay 3 o más de sus trabajadores en una única localización, realizará una orden de avance, moviendo uno de ellos al espacio adyacente siguiendo las agujas del reloj, y otro en sentido contrario alrededor de la parte exterior del tablero principal. Por último, el tercero se moverá en línea recta hacia el centro del castillo. Si no hay trabajadores en el camino interior, se colocará ahí. Pero si hay uno o más trabajadores de jugadores en ese lugar, retirará uno y devolverá su trabajador a la reserva. En último caso, si ya hubiera un trabajador de los suyos en esa localización, moverá al recién llegado dentro del castillo y así sucesivamente. Además, si hay alguna otra localización en el camino exterior con 3 o más de sus trabajadores, se repetirán los mismos pasos. Una vez dentro del castillo, si hubiera más de 3 trabajadores en total, retirará uno de cada jugador de su porción, sin que los jugadores puedan ganar plata, virtud o recursos. Por su parte, las cartas de pobreza y prosperidad no solo tendrán efecto al final de la partida, sino que siempre que un jugador revele una de esas cartas, se retirará un trabajador del señor feudal de cada localización en la que éste tenga 2. La partida terminará inmediatamente si el señor feudal coloca uno de sus trabajadores en el centro del castillo o si al intentar colocar trabajadores no le quedase ninguno en su suministro. Si los jugadores consiguen terminar la partida de manera ordinaria, solo tendrán la posibilidad de ganar si juntos alcanzan 160 puntos de victoria. Si no logran este objetivo, el señor feudal gana.
Como ya dijimos en el modo cooperativo de Paladines, esta expansión de los tomos del Reino del Oeste nos ha sorprendido gratamente. Más aún por la jugabilidad que da a la trilogía por tan solo los 20 euros que cuesta. Como aspecto negativo, y como también citamos en el vídeo anterior, las erratas y reglas imprecisas que el manual de instrucciones contiene. Sin ir más lejos, no se comprende que para explicar el escenario de preparación de vizcondes utilice imágenes de paladines. No obstante, los tomos hacen de vizcondes un juego, a nuestro juicio, más adictivo si cabe. Por lo tanto, consideramos que... ¡merece la pena! Y recuerda, síguenos, comenta... Y déjanos tus dudas. Bye, bye.